FM 89.1, Radio Universidad. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, con respecto a canasta navideña y a lo que se viene de cara a las fiestas y a los aumentos, porque ya lo hemos vivido con la canasta de alimentos básicos, ¿no? Ahora con estos porcentajes, un aumento bastante alto con respecto al 2020. Sí, lamentablemente. Consumidores Libres desde hace 28 años viene haciendo dos relevamientos de precios de la canasta navideña. Uno en el mes de noviembre, comparando noviembre de este año con noviembre del año anterior, y la otra en el mes de diciembre, también comparando diciembre del año anterior con el actual. Esto lo hacemos desde hace 28 años. Y como usted muy bien ha dicho, en el mes de noviembre de este año, la canasta navideña tuvo un aumento de un 64,64% con respecto al año anterior, un aumento muy por encima de la inflación. Y después hemos relevado canastas que presentan las distintas cadenas de supermercados. En general presentan 3 canastas cada supermercado, y ahí los aumentos varían entre un 36,36% a un 80,08%. Aumentos muy significativos. Por ejemplo, si tomamos los productos aisladamente, por ejemplo, el champán Federico de Alvear, el tema bebidas, de 750 centímetros cúbicos, el año pasado costaba 210 pesos, este año 475, con un 126,19%. Sidra La Victoria, de 720 centímetros cúbicos, el año pasado 125 pesos, este año 220, con un 76% de aumento. Y por ejemplo, Sidra Real, de etiqueta blanca, de 720 centímetros cúbicos, el año pasado 210 pesos, este año 350, con un 66,67% de aumento. Turrón Maní Arcor, de 120 gramos, el año pasado 70 pesos, este año 115, con un 64,29% de aumento. Un pan dulce Marcola con frutas de 500 gramos, el año pasado 290 pesos, este año 463. Acá un aumento superior al 59%. El pan dulce Bagler con frutas de 400 gramos, el año pasado 230 pesos, este año 380, con un 65% de aumento. Y así podríamos continuar. O por ejemplo el asado, que el año pasado, en noviembre del año pasado, estaba a 430 pesos, en noviembre de este año 810, con un 88,37% de aumento. Claro, porque no nos olvidemos que en las fiestas, antes de comer todo esto, tenemos que comer la comida, ¿no? También, entonces el gasto no es solamente la canasta navideña, sino que es todo lo que se le suma con respecto a la canasta de alimentos que decíamos anteriormente, y con los aumentos, por ejemplo, el de la carne, ¿no? Que siempre en esta época del año suele aumentar un poco, pero me parece que aumentó bastante más de lo correspondiente, ¿no? Sí, el pollo, por ejemplo, el año pasado estaba a 135 pesos el kilo, este año 220, con casi un 63% de aumento. Y después tenemos las canastas, ¿no? Armadas por los distintos supermercados. Por ejemplo, el supermercado Disco Plaza Vea, una canasta económica, el año pasado estaba a 399 pesos, este año 690, con casi un 73% de aumento. Una canasta de color verde, que el año pasado estaba 699 pesos, este año 1099,
con un 57,22%. Y una negra premium, que el año pasado estaba 1.499 pesos, este año rondando los 2.000, 1.999, claro, más de un 30. Con un 36,36% de aumento. Estamos hablando de las más económicas, Héctor. Sí, claro. Porque después, claro. O sea, esto lo estamos, en realidad las más económicas dentro de lo que sería uno de los supermercados, pero después en el resto de los otros supermercados también tienen varias opciones, ¿no? Sí, por ejemplo, el supermercado Coto tiene una verde y una roja. El año pasado tenía 3, la verde, roja y la negra. Este año la negra no está actualizada y la verde, que el año pasado estaba a 450 pesos, este año 649. Sí. Bueno, acá el aumento está en consonancia con la inflación, 42,22% de aumento. Pero la roja, que el año pasado estaba 999 pesos, este año está 1.799, con un 80% de aumento. Y finalmente Carrefour, con 3 canastas, una roja, que el año pasado estaba a 595 pesos, este año 979, con un 64,54% de aumento. Otra de color azul, que el año pasado estaba 990, este año 1.689 pesos, casi con un 71% de aumento. Y una verde, que el año pasado estaba a 345 pesos, esta es la más económica, este año 579, y acá tuvo un aumento casi de un 68%. Bien. Con respecto, estamos ante una situación realmente complicada, ¿no? Sí, muy complicada. Por eso digo, pero también somos una sociedad que, por lo general, a veces le cuesta prescindir de algunos alimentos, ¿no? De repente nos aumenta el tomate y en otro país la gente no lo consume, ¿no? Acá lo seguimos consumiendo, entonces también favorecemos un poco ese aumento. ¿Qué va a pasar en el caso de las fiestas? Por ejemplo, digo, más allá de que sabemos que quizás en la segunda mitad de diciembre ya la gente cuenta con un aguinaldo o con un poquito más de poder mayor de compra, pero digo, ¿puede llegar a bajar los precios o es difícil que esto pase si cae la demanda? No, si al cobrar el medio aguinaldo, aumenta la compra de productos y en consecuencia tiende a subir los precios. Yo espero que el gobierno arme una canasta navideña con precios cuidados, con precios accesibles a los sectores sociales de menores recursos. Eso se hizo en alguna oportunidad. Una canasta navideña de precios cuidados con 8, 10, 12 productos y en consecuencia con un precio accesible a un sector importante de los consumidores que por sus niveles de ingreso no están en condiciones de pagar estos fuertes aumentos que se han venido produciendo. De modo que es posible que la Secretaría de Comercio Interior termine acordando con las grandes cadenas de supermercados una canasta navideña de precios cuidados. Claro, una por lo menos universal y que pueda contar con un congelamiento más acorde a lo que fue el congelamiento que se estableció. Con respecto a esto y lo último, Polino, ¿qué pasó con el Observatorio de Precios? Muy buena pregunta. Observando a que algún día resuelvan ponerlo en funcionamiento. Lamentablemente, la ley de Observatorio de Precios la aprobó el Congreso Nacional hace 7 años. Y esta ley permitiría determinar en cada producto en qué eslabón de la cadena se produce un aumento abusivo, indebido de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor hace aproximadamente 3 meses pidió a las entidades
de Defensa de los Consumidores que designen a los 3 representantes para poner en funcionamiento la ley. Las entidades de defensa de los consumidores se reunieron, entre ellas participó también, por supuesto, Consumidores Libres, se designaron los 3 miembros, se les comunicó a la Dirección Nacional de Defensa de los Consumidores los nombres de los 3 representantes de las entidades, pero lamentablemente hasta el día de hoy la ley denominada Observatorio de Precios no se puso en funcionamiento. Como tampoco se ha puesto en funcionamiento otras leyes, como la Ley Nacional de Defensa de la Competencia o Ley Antimonopolio, que aprobó el Congreso Nacional en el mes de mayo del año 2018. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia y resulta que pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020, estamos terminando el 2021 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Ese es el problema de la República Argentina. Hace 2 años aproximadamente el Congreso Nacional aprobó la denominada Ley de Góndola, que permite aumentar la competencia y en consecuencia se podría frenar estos desmedidos aumentos de precio, y tampoco se la puso en funcionamiento. La ley de góndola establece, entre otras cosas, que los productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas tienen reservado el 25% del espacio de las góndolas para ofrecer y vender sus productos, y que los productos elaborados o fabricados por las empresas campesinas de economía familiar, cooperativas, mutuales, tienen reservado el 5% del espacio de las góndolas para ofrecer y vender sus productos. Es una lástima que estas leyes que están en funcionamiento, luego no se las ponga en movimiento, no se las cumpla, porque por eso tenemos este problema inflacionario en la Argentina. En Argentina es un país que tiene una enorme concentración y extranjerización de la actividad económica. 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran aproximadamente el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. ¿Cómo no vamos a poner en funcionamiento la ley de defensa de la competencia o ley antimonopolio? Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio que promovió en su momento el presidente Roosevelt, que le ocasionó infinidad de críticas y oposiciones, pero la ley se sancionó y está en funcionamiento. La República Argentina no hemos podido crear nunca el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Bueno, y parte de esto también es el analizar o el recorrer, ¿no?, todos los eslabones, como decimos siempre, y no quizás lo que se le criticó al gobierno en su momento, de esto de ir sobre el final de la cadena en cuanto a la comercialización. Claro, tenemos que poner en funcionamiento la ley de góndolas para saber en qué eslabón de la cadena. En general hay 2 eslabones que son los perjudicados, el productor agropecuario y el consumidor, pero no sabemos con exactitud en qué eslabón. Después es el mayorista, es el fabricante, es el intermediario, es el minorista. ¿En qué eslabón de la cadena se produce un aumento indebido de precios? Y le voy a poner un caso paradigmático que explica por qué la Argentina está como está. La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 creó la figura del defensor del pueblo de la nación, dotado de amplísimas facultades para defender a los usuarios de los servicios públicos fundamentales, a los consumidores de distintos bienes y servicios, etcétera.
¿Usted puede creer que desde hace 12 años, no 12 meses, 12 años que está vacante el cargo de defensor del pueblo de la nación, que tenemos en la ciudad de Buenos Aires el edificio en la calle Suipacha, que está la infraestructura, están los empleados que todos los meses lógicamente cobran el sueldo al que tienen todo el derecho del mundo a cobrarlo? Y el Congreso Nacional desde hace 12 años no ha elegido a uno de los numerosos candidatos y candidatas propuestos por distintos partidos políticos, diversas organizaciones sociales. ¿Se puede concebir una situación similar? 12 años, reitero, teniendo el edificio, la infraestructura, los empleados que cobran el sueldo, el Congreso Nacional no se ha puesto de acuerdo en designar a una de las personas, de los numerosos candidatos propuestos en su momento. Yo fui uno de los candidatos propuestos por el Partido Socialista, después se adhirieron infinidad de partidos, organizaciones sociales, pero hay más de 30 candidatos o candidatas también propuestos por distintas organizaciones, y no se eligió a uno en 12 años, no se puede creer realmente. Polino, coincido, y bueno, con respecto a esto que decía, ¿no? 27 años que ya vienen trabajando ustedes y participando un poco, ¿no? del control de precios. ¿Cómo es la participación ahora en este último congelamiento de consumidores libres? Bueno, seguimos trabajando como siempre, con todas las restricciones de carácter sanitarias que existen, que tiene todo el país, pero seguimos haciendo los relevamientos de precios de la canasta básica de alimentos, de los productos de Navidad, hacemos la canasta de Pascua, de Reyes, de útiles y artículos escolares, a veces medicamentos. Venimos trabajando intensamente en esta materia, ¿no? Y con respecto a la canasta básica de alimentos, 27 años cada 15 días, siempre relevando los mismos productos, las mismas marcas, las mismas categorías, los mismos negocios, los mismos supermercados, para que la comparación tenga algún sentido ante la enorme dispersión de precios que existen. En la misma manzana, dos comercios distintos, el mismo producto, la misma marca, la misma categoría, tiene precios diferentes. Entonces, para que el relevamiento y la comparación tenga algún sentido, siempre relevamos la misma marca, la misma categoría, el mismo lugar, el mismo supermercado, el mismo negocio barrial. De modo que es una tarea muy importante, que la hacemos con total honorabilidad. Por ejemplo, yo en los 30 años que llevo fundado Consumidores, jamás en la vida retiré un peso. Es más, siempre he puesto dinero de mi bolsillo, sobre todo en los primeros años de iniciación de la tarea. Después, cuando Consumidores Libres fue suspendida en un momento arbitrariamente por el secretario de Comercio de la Nación por decir que los precios aumentaban, tuvimos que ir a la justicia y la justicia fue la que luego nos repuso, y en lugar de sancionar a los supermercados que aumentaban los precios, sancionaron a Consumidores Libres por decir que los precios aumentaban. Bueno, es una tarea que venimos haciendo con una gran vocación de servicio. Y hubo una época que dábamos clases en las escuelas primarias. Pedíamos autorización a la directora o director de la escuela y dábamos clases para tratar de crear una conciencia del consumidor desde la más temprana edad. O dábamos charlas en los centros de jubilados, etcétera. En fin, una tarea muy amplia y muy largo de poder explicar en detalle. Héctor, un placer, como siempre, gracias.
Que sigas muy bien, hasta pronto. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.